Y como lo señalaba recién el compañero Jesús en la conferencia de prensa, estos son días de alegría para los argentinos. Son días de alegrías porque un cura de barrio, un cura de pueblo llegó a papa. Ese cura reivindica desde el primer día la importancia de ser auténtico. Vive como piensa y vive haciendo realidad las cosas en las que cree. Tiempos de hipocresía, de pseudos, a la violeta de los que viven en Puerto Madero. Qué bueno tener un papa comprometido con los pobres, con una iglesia para los pobres, que reivindica el Evangelio de Jesucristo y la doctrina social de la iglesia que siempre inspiró al justicialismo. Qué bueno que un hombre de diálogo hoy nos inspire a los argentinos para recuperar el diálogo entre nosotros y para iniciar el camino de reencuentro entre todos los hombres y las mujeres de la patria. La dirigencia argentina, política, sindical, religiosa, empresaria, tiene que ver hoy este camino que inicia el mundo, buscando verdades y buscando la felicidad en las cosas más simples. Necesitamos que nuestra dirigencia recapacite. Es irresponsable enfrentar argentinos con argentinos. Perón nos planteó la necesidad de la unión nacional. Y ese es el camino que todos queremos transitar. Si pudiera esta noche hablarle con respeto a la señora presidenta de la Nación, le diría: señora, reflexione. No puede ser que gente que está cerca suya convoque a los jóvenes para que traten de enemigos a los que solo son adversarios. No puede ser que usted convoque a jóvenes que sirven cuando usted anuncia que el cardenal Bergoglio ha sido elegido Papa Francisco. Y en medio de la alegría que significa esta renovación de la Iglesia de Cristo, también tenemos que decir que sentimos vergüenza que los únicos cuestionamientos al Papa hayan surgido de algunos sectores del país vinculados al gobierno. Cuando nosotros nos proclamamos fanáticos del diálogo, es porque entendimos el mensaje de Perón, del mejor Perón, del que volvió a la patria después de haber aprendido mucho de su propia experiencia. Él siempre nos decía que la doctrina evoluciona, que los objetivos finales son los mismos, pero que hay que adecuarse a los cambios que se producen en la sociedad. Y el mejor Perón es el que volvió a la patria despojado de rencores y de agravios, a decirnos a los argentinos que teníamos que aprender a convivir para que un abismo no se abriera bajo nuestros pies. Y a mí me da pena cuando veo la dirigencia argentina, después de 30 años ininterrumpidos de democracia, que no aprendieron que hace 40 años Perón se abrazó con Balbín para terminar con las diferencias irreconciliables del país. Los argentinos estamos cansados de que nos dividan. Nuestro país tiene todos los climas, todos los colores de piel, todos los rezos. No permitamos que nos dividan. Unidos hay mañana
Y ese mañana es patrimonio de nuestros jóvenes, jóvenes que hoy no merecen ser convocados sobre la base de los errores del ayer. Yo soy parte de una generación aniquilada en la Argentina, pero soy parte de la generación que también hizo la autocrítica de nuestra responsabilidad en los hechos del pasado. Y cuando vemos los que con soberbia vuelven a levantar las sombras del pasado, nos preguntamos cómo puede ser que si en Brasil la presidenta Dilma, que sufrió la cárcel, la tortura, convoca a la unión de los brasileños, que si el presidente Mujica, que estuvo años metido en un pozo, cuando es electo presidente, convoca a la unión de los uruguayos, ¿cómo puede ser que en Argentina la clase dirigente o parte de ella siga dedicando sus mayores esfuerzos a profundizar las diferencias, cuando está todo por hacerse, cuando el pueblo quiere la unión de sus dirigentes detrás de las banderas de la paz, del progreso y de la justicia social? Nosotros con Jesús, con todos los compañeros que están aquí y con muchos otros que deseamos que se sumen, levantamos la bandera del mejor peronismo. El peronismo siempre sembró el amor. Los que siembran el odio entre los jóvenes y el odio entre los argentinos o no son peronistas o se han olvidado de serlo. Y esto hay que plantearlo claramente. Porque construir una sociedad nueva es tarea del conjunto de la sociedad. Quien gobierna solo, quien gobierna aislado, gobierna mal. Quien solo se escucha a sí mismo cada vez sabe menos. El intercambio del diálogo y de las opiniones es lo que nos enriquece y nos hace aprender cada día un poco más. Recuerdo que era un pibe, cuando una vez aquellos que lo miraban al peronismo con ojos hipercríticos acusaron a Perón de demagogo porque bajaba a la Plaza de Mayo a conversar con los lustrabotes. Y la palabra del mejor presidente de los argentinos fue, como siempre, clara y precisa. Él nos dijo: cuando uno escucha con amor y con cariño, hasta el que parece ser el más humilde de los ciudadanos, siempre tiene algo bueno que enseñarnos para gobernar cada día un poco mejor. Hoy el gobierno se ha vuelto complejo. Cada vez gobernar es más un hecho técnico. La patria necesita un programa y necesita un verdadero equipo de hombres y mujeres dispuestos a llevarlos a la práctica, como fue el programa elaborado por el Consejo Nacional de Posguerra allá en las primeras etapas del justicialismo. Nosotros tenemos un modelo. Cuando otros hablan de su modelo, nosotros ratificamos la plena vigencia del proyecto argentino para el modelo nacional, autoría del presidente Perón, no cumplido todavía como parte de la transformación de la Argentina. Y ese modelo, con sus actualizaciones, requiere de la participación de todos. Por eso planteamos la unión del peronismo. Por eso planteamos que se terminen las agresiones entre los dirigentes. Yo no debo ser el peronista que más sabe, seguro que no. Pero sí debo ser uno de los peronistas que más aprendió. Y tengo los años suficientes como para haber tratado de aprender cada día un poco más, para sentirme un eterno aprendiz todos los días. Y me ha tocado en los últimos años ver una reforma maravillosa que llevaron adelante los brasileños con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y ellos lograron sacar de la pobreza a 30 millones de brasileños y no pretendieron apropiarse ni que los amigos del poder compraran
los medios de comunicación, las redes de televisión, las radios o los diarios. Y sacaron de la pobreza a 30 millones de brasileños, sin tratar de enemigos a los adversarios de los otros partidos políticos que tenían una visión distinta de la realidad brasileña. Y lo hicieron escuchando a la sociedad. Por eso también me gustaría decirle a la señora presidenta, con todo respeto, señora presidenta, usted no tiene por qué saber de todo, pero sí tiene que saber escuchar al pueblo argentino. Es la voz más maravillosa que tenemos. Y escuchar al pueblo argentino significa que definamos cuáles son las prioridades económicas del país, a dónde tenemos que poner el mayor esfuerzo para que el crecimiento de la riqueza nos permita una justicia en la distribución de la misma. Es falso lo que dicen los liberales, de que primero hay que crecer y después distribuir. Hay que crecer distribuyendo la riqueza al mismo tiempo y haciendo cada día más feliz a las familias argentinas. Y para eso es necesario recuperar la idea del diálogo y de la construcción de la articulación política y social entre todos. Nadie puede resolver solo los grandes problemas de un país. Nosotros, queridos compañeros, hoy estamos orgullosos de acompañarlos a ustedes aquí en la provincia de Buenos Aires, a todos nuestros legisladores nacionales, a nuestros compañeros legisladores provinciales, y a quien es, sin duda, uno de los mejores intendentes de la República Argentina, y un líder político de que nos sentimos orgullosos, los oficialistas. No solamente por todas las realizaciones de Jesús en este municipio, no logro que nadie deje de mencionarme cada vez que estoy, vecinos del lugar, qué obra que hizo Jesús en esto, qué obra que hizo Jesús en aquello, cuántas cosas que hizo por la salud, pero encima de todo lo que hizo, tiene la virtud de ser mostrento, de no dejar que le pongan marca, de no sitiar, de decir lo que piensa y de luchar por lo que piensa. Y así se construye el peronismo. Se construye el peronismo con ideas. ¿Saben qué? Perón nos dijo después del 55, cuando estaba en el exilio, que lo que más lamentaba era haber estado rodeado de adulones y alcahuetes en el 55. ¿Y saben por qué? Porque detrás de los obsecuentes se esconden los inútiles y los traidores de la guerra. Necesitamos una dirigencia capaz de decir lo que piensa. A mí me gusta estar rodeado de compañeras y de compañeros que me contradicen, que confrontan ideas distintas conmigo, porque me enriquecen, porque aprendo, porque los escucho. Me gusta tener compañeros como los que tengo cerca, que no están cerca mío porque sí. ¿Saben qué? Entre las cosas que aprendí, Jesús, a mí me tocó perder muchas veces en una provincia que parecía imposible de gobernar por el justicialismo. Y el perder enseña. Se aprende muchas veces más de las derrotas que de los aplausos fáciles. Yo vi muchas veces como muchos oportunistas se cruzaban de vereda para saludarme creyendo que ganaría. Y después los vi cruzarse de vereda para no saludarme una vez que había perdido. Y eso me enseñó a que uno debe tener cerca leales, pero no leales a mí, leales a la doctrina de Perón, leales a los intereses y a los sueños del pueblo argentino.
leales a los derechos humanos de los humildes, de los que tienen hambre y sed de justicia, como decía Evita. Quiero, queridos compañeros de la provincia de Buenos Aires, decirles que estas elecciones del 2013 son muy importantes para ponerle freno a la soberbia, para ponerle freno a la prepotencia. Digámosle al gobierno de Prepo, no nos van a dividir ni nos van a llevar a enfrentarnos contra el argentino. Y por supuesto que el centro de la batalla será esta querida provincia de Buenos Aires. Por eso, con toda humildad, queremos estar a la par de ustedes, queremos estar detrás de Jesús y de los compañeros que den batalla para apoyarlos, para estar al lado de ustedes. Porque también tenemos en claro que en la nueva Argentina que hay que construir, la provincia de Buenos Aires tiene que tener un lugar más que importante. Esta provincia, que perdió 6 o 7 puntos de coparticipación federal de impuestos allá en la época del presidente Alfonsín y del gobernador Armendáriz, que después se pretendió reparar lo que había perdido con el fondo del conurbano y no se consiguió. Esta provincia no sale sola, por más que quien la gobierne ponga todo su esfuerzo. Hace falta que el país se dé la mano para que entre todos le impongamos al gobierno nacional una nueva ley de coparticipación de impuestos, donde la provincia de Buenos Aires recupere lo que merece. Y esto no significa que tenga que haber tironeos entre las provincias. Los gobiernos siempre dicen lo mismo: quieren discutir de coparticipación, discutan entre ustedes. ¡No! Queremos discutir con el gobierno nacional. ¿Por qué se sigue quedando con el 75% de los impuestos coparticipables si la salud, la educación, la seguridad, la administración de justicia está en manos de las provincias argentinas y en manos de los municipios? Buena parte de los servicios que los ciudadanos reciben. Queremos construir de abajo hacia arriba una Argentina federal. Y en esa Argentina federal, la solución para la provincia de Buenos Aires tiene que estar como prioridad número 1. De la misma manera, muchas veces escuché hablar de que era necesario llevar adelante una revolución. La revolución en la Argentina comenzó el 17 de octubre de 1945. Hoy, los argentinos queremos progresar paso a paso. Yo diría que el peronismo de hoy tiene que ser un peronismo profundamente reformista, capaz de reformar las instituciones para acercar la política a la gente y capaz de reformar la economía para terminar con la especulación y volver a la idea de producir, producir y producir. Yo tenía 5 años en el 55. Aprendí a leer, y aprendí a leer con los libros del Plan Quinquenal. Y en esos libros la palabra que más se repetían eran 2: producir, 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 trabajar, trabajar y trabajar. Y para ello es necesaria una reforma económica que nos permita aprovechar la potencialidad que la Argentina tiene como productora de alimentos elaborados, de biocombustibles, para que junto con Brasil, que es nuestro aliado estratégico, tengamos una posición en el mundo que viene y garanticemos paz y trabajo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Necesitamos una Argentina justiciera y el peronismo debe hacer justicia. Y hoy, en nombre de la justicia social, es la educación. El futuro de nuestros hijos comienza en las aulas. Por eso, siempre hice lo imposible para que el diálogo en mi provincia me permitiera que los chicos no puedan empezar a educar a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. El futuro comienza en las aulas. Por eso es necesario revalorizar la educación.
Y los padres peronistas tenemos que respaldar la autoridad de nuestros docentes, para que nuestros docentes encaminen a nuestros hijos por el buen camino, por la buena senda, por la amabilidad, por el respeto a los mayores, por la admiración, por el trabajo y el estudio, que son los valores que nos han hecho fuertes. Yo he planteado en Córdoba trabajo y estudio para los jóvenes. Hoy estoy aquí y me acompaña uno de los compañeros de nuestra militante, de nuestra juventud. Y yo me siento orgulloso que estos jóvenes cordobeses sean abanderados de la Unión Nacional de la Paz y del Progreso. Ellos conducen la agencia Córdoba Joven, tienen ideas que las discuten y las llevan adelante, manejan los programas de empleo, orientan los programas del deporte, del esparcimiento, de la educación, y al mismo tiempo canalizan la voluntad constructiva de los jóvenes. Yo me pregunto, entre jóvenes que son convocados para silbar o insultar y jóvenes que son convocados en un banco de tiempo para que todos pongan el tiempo ocioso que tienen al servicio de la comunidad, para arreglar plazas, para pintar escuelas, para arreglar hogares de ancianos, para cuidar enfermos, con cuál juventud se quieren. Yo no creo con esto que siento el principio de Perón, de la solidaridad, de la justicia, del amor a la gente. Y como para nosotros la educación es prioridad, en Córdoba hacemos un gran esfuerzo. Permítanme que les cuente. Yo no consigo que el gobierno nacional me atienda. Imagínense ustedes lo que sería en cualquier país del mundo que un gobernador de una provincia pida audiencia con la presidenta y no se la den nunca. Bueno, hoy me enteré por una organización no gubernamental que el cardenal Bergoglio había pedido 16 audiencias con la señora presidenta que nunca le habían sido concedidas. La vida es así. Ahora hay que ir a Roma y él la recibe en primera línea. A pesar de que no me reciben, y que no es que yo pida ayuda, yo veo que hay provincias que dicen necesito ayuda para pagar los sueldos, necesito ayuda para el aguinaldo. Los cordobeses no pedimos ayuda, pedimos que nos devuelvan lo que le prestamos. A la Argentina nadie le presta un mango, salvo Córdoba, que le ha prestado al gobierno de Cristina 3.000 millones de pesos que no nos lo devuelven y encima se enojan con nosotros porque se lo queremos cobrar. Nos parece que no es justo. Pero más allá de eso, y a pesar de que nos deben el 10% de nuestro presupuesto anual, imagínate, Jesús, que mañana vos descubrieras que el 10% del presupuesto de tu municipio te desaparece de un día para otro. O a cualquiera de ustedes, que el 10% del salario de su esposo, suyo, y usted tenga que seguir pagando la tarjeta y seguir pagando el alquiler. No es fácil, pero lo hacemos. Y lo hacemos sin abandonar los principios de nuestra política social. Recién hablábamos de que era imprescindible gobernar cada vez con más presencia del hecho técnico en la gestión. Pero hay que gobernar con ideas en la cabeza y con sentimientos populares en el corazón. Por eso somos peronistas. Porque nos preocupa resolver los problemas de la gente. Y por eso en Córdoba, como la educación es lo primero y es el camino, nosotros nos dimos cuenta que hace un montón de años que no estaba prohibido que pusiéramos en marcha el boleto educativo gratuito. Y hoy tenemos 210.000 personas, estudiantes, desde jardín de infantes hasta la universidad, maestros y profesores de todos los segmentos de la educación, y los no docentes que van a cocinar o a limpiar las escuelas viajan por el transporte en mi provincia sin tener que meter la mano en el bolsillo, porque los cordobeses les ponemos alas a la educación para que vayan a estudiar, para que vayan a enseñar, para que vayan a aprender. Y como creemos que la educación y el trabajo deben venir de
de la mano. 10.000 chicas y chicos todos los años se buscan su primer empleo y el gobierno les paga el sueldo. Ya llevamos 89.000 jóvenes que encontraron su primer trabajo. Ellos salen y buscan en un vivero, en un supermercado, en una empresa de alta tecnología, en una venta de autos, en un estudio contable. Van y buscan. El empresario les abre la puerta de su empresa. Mi gobierno les paga 1.500 pesos por mes por 4 horas diarias de aprendizaje laboral o por 20 horas semanales. Y esos chicos vuelven a su casa, dispuestos a ayudar a su madre, a decirle a su padre que comenzaron la vida de trabajo, que tienen futuro, que tienen mañana. Si con todo lo que nos deben, nosotros seguimos construyendo autopistas, seguimos construyendo viviendas, seguimos entregando miles de packs de materiales para la construcción de vivienda que lo entregamos gratuitamente a los sectores más necesitados, para que no les regalemos, sino para que ellos también pongan el lomo y teniendo los materiales con su cuñado, con su primo, con su tía, se hagan su casa, que verdaderamente les den valor lo que tienen, que aprendan todo y que nada es gratis, que tenemos que poner de nosotros lo mejor para que las cosas vayan bien. Yo me pregunto si podemos hacer eso, ¿cómo en la Argentina? No vamos a poder tener un programa de empleo para los jóvenes de todo el país que nos permitan que 500.000 jóvenes por año tengan su primer empleo y que en 4 años a 2 millones de argentinitos les digamos, vale la pena trabajar, vale la pena estudiar, vale la pena creer, vale la pena esforzarse, hay una patria en marcha. De esto se trata, queridos compañeros y compañeras, de recuperar los valores que los peronistas y los argentinos tenemos. Se puede gobernar de 2 formas. Se puede gobernar exacerbando las miserias que todos tenemos. Como decía don Hipólito Yrigoyen, las miserabilidades que todos tenemos. Si uno gobierna exacerbando la miseria, enfrenta al pobre con el rico, al negro con el blanco, al civil con el militar, al de un partido con otro. Y sobre la base de la división de la sociedad, uno cabalga en la desunión del pueblo argentino. Pero también se puede gobernar sobre las virtudes. Y si uno gobierna apelando a las virtudes, exalta el trabajo, la solidaridad, el compañerismo, la amistad, la justicia, la vigencia de la libertad, que son los valores más importantes que tenemos. Queridos compañeros, podríamos estar mucho mejor de lo que estamos, pero tenemos una base maravillosa, que son los argentinos. No hay en el mundo un país que tenga una idea de la amistad como tenemos los argentinos. ¿Quién de ustedes, frente a una gran alegría o frente a una gran tristeza, a cualquier hora de la noche o de la madrugada, no fue a golpear la casa de su amigo para compartir esa alegría o esa tristeza? En todas las casas argentinas siempre hay un plato más en la mesa para cuando llegue un amigo sin avisar. Y esos son los valores que nos dan fortaleza, que nos dan humildad, que nos dan la posibilidad de encarar el mañana con ganas. Y si a esto le sumamos nuestra idea de la familia, nuestra preocupación por los que menos tienen, ¿qué nos decía el presidente Perón? Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nadie puede ser feliz en medio de la infelicidad de los demás. Y estos valores que están en la conciencia de nuestro pueblo son la base de la recuperación del peronismo, son la base de la unión del peronismo de la provincia de Buenos Aires, para que este año le demos una gran lección a los soberbios y darle a los